Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Gracias a Dios que nos encontramos nuevamente en este Canal 8, Tu Nueva Visión, aquí de Comalcalco, Tabasco. Pues deseamos bendiciones para todos mis amigos, para todos mis hermanos que hoy están en sintonía. Gracias a Dios porque nos permite Dios un nuevo día, presentarnos y estar con ustedes el día de hoy. Les saludamos en el amor de Dios a todos mis hermanos que nos escuchan allá en el estado de Puebla. Dios les bendiga. A muchos hermanos de la iglesia Éfeso, deseamos que Dios les bendiga, Dios les colme de bendiciones. A mi mamá también, que ella está pendiente de este mensaje o de esta transmisión. Deseamos, mamá, que Dios te bendiga. A toda mi familia deseamos bendiciones. A toda la familia de Atoyatempan deseamos que Dios les bendiga. A todos los sobrinos, pues son muchos, deseo bendiciones para ustedes también. De parte de su tía les manda saludos. Y pues gracias a Dios porque estamos aquí. Hace un momento que venía para acá a este canal de televisión, una hermana de Villahermosa tiene su bebé en un momento difícil, en un cuadro muy complicado. Se llama el niño Omar Jiménez Landeros. Bueno, pues vamos a orar por él también para que Dios lo haga libre de toda enfermedad y de todo problema que tenga. Iglesia Betel y su campo, deseamos que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y pues vamos a la lectura bíblica que vamos a dar el día de hoy, pero también saludamos a nuestro hermano Agustín Guerrero. Hermano Agustín, Dios le bendiga, gracias a Dios por su vida, por su apoyo, para que podamos estar en este Canal 8. Esperamos que Pan de Vida siga siendo bendecido el comercio, las panaderías, y también a la licenciada Yanet deseamos bendiciones para ella, para su esposo y para la juventud que trabaja en esta empresa. También deseamos bendiciones y espero que la palabra de Dios que hoy van a escuchar sea un tema que sea de mucha bendición, mucho interés. Esperamos que el Espíritu Santo trate con ustedes y que cada día estemos deseando el pan de vida como lo enseña la Biblia. Pues en este día, antes de leer la Biblia, aquí traigo, aquí cerca de mí traigo pan de vida, estas tarjetitas que usted debe de tener en casa. Este se llama pan de vida. Procure tenerlo allá en casa para que todos los días pueda leer una tarjetita, y esa tarjetita que usted va a sacar, Dios va a hablar a su vida. Por ejemplo, tenemos aquí que dice así: de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es una promesa. Recuerde que hoy estamos hablando sobre las promesas de Dios, y dice otra parte de esta tarjetita: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Estas son promesas de Dios. Y tomé otra que dice: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y el otro texto dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. Le recomiendo este pan de vida para que usted lo tenga en casa y todos los días pueda tomar una tarjetita. Puede ser del medio, puede ser al final, y usted va a leer. Y la tercera tarjetita dice: pues Dios no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Dios ha querido haceros pueblo suyo. Y otra promesa dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Son promesas de Dios a través de pan de vida. Bien, pues vamos a la lectura bíblica que encontramos en San Juan capítulo 6, versículo 32 al versículo 40.
Dice la palabra de Dios así: y Jesús les dijo, de cierto digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, pues mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es palabra de Dios. Pues nos presentamos ante Dios, amigos y hermanos que están en casa. Vamos a orar, y en esta oración vamos a orar por el niño Omar Jiménez Landero. Vamos a pedirle a Dios que Dios obre poderosamente en este niño. Dios grande y maravilloso, te doy gracias porque me concedes la vida, y gracias por estar en este canal 8, Señor, de televisión, para predicar tu palabra. Te doy gracias por la juventud que está trabajando en este lugar. Bendice, Señor, a las muchachas, a los muchachos, cuida de ellos, bendice sus vidas donde quiera que estén. Y te pido también por la licenciada Janet, que tú la guardes, a su esposo, a los hijos. Cuida a nuestro hermano Agustín Guerrero también, a su esposa, bendíceles y cólmales de bendiciones. Señor, muchas gracias por este medio que se está usando para traer tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, y esperamos que la palabra que miles de personas van a escuchar, esta palabra sea de gran bendición. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Pues comenzamos con el tema. Recuerden que nuestro tema general son las promesas de Dios. Las promesas de Dios las encontramos desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Hay muchas promesas de las cuales nosotros cada día creemos que Dios es fiel a su palabra. Cuando usted practica la oración, cuando usted platica con Dios a cualquier hora del día, crea que Dios escucha su oración. Crea que Dios va a responder, porque Dios en su palabra permanece fiel. Jesús dijo: el que pide recibe, el que busca halla, el que llama a la puerta se le abre. Nuestro Dios es fiel a sus promesas. En la Biblia encontramos que la oración eficaz del justo puede mucho. Jesús es el pan de vida. Ese es el tema que hoy quiero presentarles. Espero que esta palabra que usted ya está escuchando, esta palabra pueda ayudarle, porque esto es algo personal. Jesús dijo en su palabra: el que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no usó aquel artículo plural, los que tengan sed. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Lo dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 7, versículo 37. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno, noten ustedes que Jesús está hablando en singular. Jesús no está hablando en plural. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí tenemos una motivación de parte del Hijo de Dios. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba.
Queremos despertar el interés en cada creyente. Hay familias que son numerosas y hay familias que son pequeñas. ¿Qué tiene que hacer cada miembro de la familia? Papá, mamá e hijo e hija, en fin. ¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos? Es importante que lean las Sagradas Escrituras. Cada miembro de la familia debe de tener su Santa Biblia. Hoy, a través de la tecnología, muchas personas tienen ya la Biblia en un celular. Bueno, puede ser bueno hasta cierto punto, porque usted dice, creo que puedo descargar una Biblia y leerla. Pero bueno, porque está en su trabajo, porque está viajando. Pero ¿qué le parece si le damos lugar a tener una Biblia pequeña o de buen tamaño? Ahorita tenemos Biblias pequeñas y tenemos Biblias grandes. Podemos tomar una Biblia porque la Biblia es algo importante que para nosotros el leer nos va a traer bendición y nos va a aumentar la fe, porque la fe viene por el oír, es oír la palabra de Dios. Qué interesante es saber hoy que cada creyente, cada miembro de la familia debe de conocer a Jesús, debe de conocer a Jesús, debe de tenerlo a Jesucristo como su Salvador personal. Si toda la familia va al templo, toda la familia asiste a la casa de Dios, es muy bueno, pero también es importante que cada miembro de la familia le interese conocer a Jesús, le interese entregar su vida a Jesús. La salvación es personal, la salvación no es colectiva. Creyó papá y todos van a ser salvos. Ciertamente hay un texto en la Biblia cuando el apóstol Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí tenemos una promesa. La promesa es creer, es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. La Biblia nos habla, y el pasaje que estoy citando, dice la Biblia allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, que el carcelero de Filipos quería suicidarse. El carcelero de Filipos intentó contra su vida porque en el terremoto las puertas de esa prisión se abrieron, todas las puertas donde había presos, y cuando él despierta de ese sueño, notó que había sucedido algo sobrenatural. Las puertas estaban abiertas. El terremoto sacudió la cimentación de la cárcel. Cuando él despierta, se da cuenta de este desastre y dice, creo que todos han escapado. Sin embargo, él, cuando estaba pensando en que todos habían escapado, se estaba equivocando, porque nadie había huido, nadie había salido de la cárcel, los presos estaban ahí. Y la Biblia nos dice, la Escritura, lo siguiente, quiero leer, porque la gente que estaba dentro de aquel lugar, de la cárcel, no eran creyentes, solamente dos, Pablo y Silas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, el versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él hizo una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la promesa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Por dónde comenzó la bendición? Porque el hombre que está relatando la Biblia, el carcelero, se dio cuenta de un problema que estaba enfrentando. Intentó quitarse la vida, mas Pablo clamó a gran voz: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué privilegio que el apóstol Pablo y el apóstol Silas estaban ahí en la cárcel, y ellos fueron una bendición para este hombre que intentaba suicidarse. ¿Cuántas personas hoy viven desesperadamente? ¿Cuántas personas viven angustiadas, viven preocupadas porque los problemas no se resuelven? Las adversidades están creciendo como las olas del mar, las adversidades están creciendo como la bola de la nieve, comenzó chiquita y se va agrandando. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, lleno de desastres, lleno de problemas. ¿Qué tiene que hacer la humanidad? ¿Qué tiene que hacer cada país? ¿Qué tiene que hacer cada familia que forma parte de una sociedad? Hay una respuesta para la gente, solamente que la persona entienda y la persona permita la predicación del Evangelio. Gracias a Dios por este canal de televisión que Dios está usando para que usted que radica allí en ese país, se encuentra en nuestro país llamado México, o se encuentra en un municipio del estado de Tabasco, permite que la palabra de Dios entre a su vida. Si estás en un CRECET, estás en un hospital, estás en casa, donde estés, Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas. Los problemas que has estado enfrentando tú solo o tú sola, no has podido lograr el éxito que tú deseas, necesitas la ayuda de alguien. Ese alguien se llama Jesucristo, ese alguien se llama el Salvador del mundo. El Hijo de Dios aquí va a actuar cuando tú te decidas. El Señor siempre ha sido respetuoso y Jesucristo respeta tu libre albedrío. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Jesús dice: si alguno oye mi voz. Espero que hoy que estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás pasando por una necesidad muy apremiante, un problema muy complicado y no tienes una respuesta, ¿por qué no te acercas a Jesús ahí donde estás? ¿Cuántos días has estado padeciendo el problema? ¿Cuánto tiempo has estado sufriendo? Espero que ese pensamiento negativo, ese pensamiento malo que tienes en tu corazón, que tienes en tu mente, no seas cobarde. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No intentes contra tu vida, no intentes, no estés pensando que se descuide la familia para hacer lo que tú has planeado. Detente, la vida depende de Dios, no depende de ti. Dios te da la existencia y Dios te concede hoy, el día de hoy,
escuchar la predicación del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere cambiar esa mentalidad que tú tienes, ese corazón que está lleno de pecado. Hoy Jesucristo lo quiere limpiar con su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar tu vida, para limpiar tu corazón. El profeta Isaías dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay una solución para ti. Por eso, amigos, personas católicas, evangélicos, personas que están descarriadas, personas que no saben qué camino tomar, escucha bien el mensaje de hoy. Dios te ama. El carcelero de Filipos quería suicidarse, quería quitarse la vida, pero el apóstol Pablo, al ver que estaba tratando de quitarse la vida, el apóstol Pablo, Dios lo usó y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué respuesta para este hombre que pensó que todos los presos habían huido? Tus problemas se pueden resolver si tú quieres. Si tú permites que el Hijo de Dios te ayude en estas adversidades que tienes. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces te han invitado a aceptar a Jesucristo? ¿Cuántas veces has tratado de leer la Biblia, pero dices: no la entiendo, necesito que alguien me explique, necesito que alguien me oriente? ¿Por qué no te acercas a un templo cercano que está cerca de ti, a unas cuadras o a unos kilómetros o varios kilómetros tienes que viajar para ir a una casa, un santuario, reunirte, congregarte? Vale la pena sacrificarte, vale la pena invertir para oír la palabra. No importa dónde estés, trata de buscar las cosas de Dios. Ya no vivas desanimado, ya no vivas desanimada, ya no vivas tronándote los dedos. ¿Cómo voy a resolver tantos problemas que tengo? Mira, gracias a Dios que hoy a través de este Canal 8, Tu Nueva Visión, está entrando a tu hogar, está entrando a la oficina, está entrando al hospital, está entrando allí en el Cresed, ahí donde estás. ¿Por qué no te detienes y piensas lo que este carcelero empezó a ceder, a permitir? Pablo le dice a este siervo de Dios: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, dice la Biblia, dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa de Dios. Hoy Jesús es el pan de vida para tu propia vida. Por eso te recomiendo que vayas a la librería cristiana y te compres el pan de vida. Cómprate el pan de vida y diario vas a tomar una tarjetita, una en la mañana y luego a mediodía y luego en la tarde. Deja que Dios empiece a moldear tu vida. Deja que Dios llegue a tu corazón con las promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras. El carcelero fue salvo. El carcelero no solamente él aceptó a Jesucristo, sino dijo: mi familia también necesita a Jesucristo. Mi hogar necesita a Jesucristo. La Biblia dice que él llevó a Pablo y a Silas, les hablaron la palabra, entregaron el pan de vida, entregaron el Evangelio, y todos los suyos creyeron en la palabra. Fue recibido el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Fueron recibidos en ese momento. Gracias a Dios, porque la familia, toda la familia del carcelero de Filipos entregó su vida a Jesús. Mira, la Biblia nos dice que el pan del cielo
que hace muchos años se manifestó, se derramó sobre Israel. Dice la palabra de Dios en el Salmo 78. Vamos a una lectura bíblica más para que podamos leer en el Salmo 78. Vamos a buscar la lectura bíblica para que puedas escuchar lo que dice el Salmo 78, versículo 23 y versículo 24 y 25. Dice la Escritura: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. La Biblia nos habla de la historia del pueblo de Israel. Israel estaba esclavo allá en Egipto. Faraón había pues esclavizado al pueblo de Israel por muchos años, más de 400 años, y Dios descendió a librarlo. Cuando Dios habla con Moisés, le dice Dios a Moisés: he descendido y te he escogido a ti para que tú saques a mi pueblo de Israel de la esclavitud. Empieza el diálogo entre Dios y Moisés. Moisés le dice a Dios: Señor, mira, yo soy tartamudo. Señor, no soy hombre de palabra fácil. Tengo problemas en mi expresión, pero tengo un hermano que se llama Aarón. Señor, ¿por qué no mejor llamas a mi hermano Aarón y él lo puedes usar para presentarse ante el faraón? Y él puede sacarlo porque mi hermano tiene facilidad de palabra. Yo no la tengo. Pero le dice Dios: yo voy a poner palabra en tu boca. De eso no te preocupes. Yo voy a hablar por medio de ti. Y Moisés quería pues no aceptar el cargo de ser el líder, de ser el hombre que Dios estaba escogiendo para sacar a Israel de la esclavitud. Bueno, la Biblia comienza narrando en el capítulo 3, como Dios lo llama. En fin, hay varios capítulos del libro del Éxodo que son importantes para que usted lea hoy el libro del Éxodo. Le recomiendo, usted que está en sintonía hoy, le invito a que lea todo el libro del Éxodo para que conozca bien la historia, cómo Dios le prometió a este pueblo llamado Israel. A través de Moisés le dice Dios: a este pueblo, a mi pueblo, le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Las palabras que Moisés estaba escuchando fueron agradables a los oídos de Moisés. Dijo: bueno, está bien, pero ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Cómo convencerlo para que deje salir a Israel de Egipto? ¿Cómo le voy a hacer? Y comienza la historia que Dios le dice: toma esta vara y sujétala y vete a Faraón y preséntate. Pero Moisés ha de haber dicho: bueno, ¿y para qué quiero esta vara? ¿Qué significa? Él no entendía lo que Dios iba a hacer a través de esa vara. Por eso Moisés, cuando llega ante Faraón, él lleva su vara y le dice: yo quiero que deje salir a Israel del pueblo que está viviendo, está sufriendo. Algo Moisés le dijo, y Faraón endureció su corazón. Y entonces Faraón pidió una señal. A ver, dime, si Dios te mandó a hablar conmigo, dame una señal. Entonces Dios le dice a Moisés: tírala al piso. Y la Biblia dice que aquella vara que tiró se convirtió en una culebra. Faraón dijo: esto lo puedo hacer también yo. Así que Moisés toma la vara por la cola. Dice la Biblia que Dios así le indica: toma la vara por la cola. Y lo tomó. Faraón dijo: no hay problema, mira, vamos a hacer un trato. Lo que hiciste quiero que lo hagas otra vez, pero espérame. Mandó a traer a sus encantadores
Y también vinieron dos y le dijo Faraón a ellos, echen la vara también ustedes. Y cuando tiraron aquellos señores su vara, eran dos culebras. Y ahora Moisés tira la suya. Y la Biblia dice que la vara de Moisés se comió a esas dos víboras o serpientes. Faraón empezó a perder la batalla. ¿Cómo Dios usó la vida de Moisés? Los medios que Dios utilizó para salvar a Israel, Dios está usando medios para salvarle a usted, a su familia. Gracias a Dios por este Canal 8 de televisión, Tu Nueva Visión, que Dios está usando para que se predique el Evangelio. Es un medio que Dios está usando y que a través de los que patrocinan este canal, Dios está usando la vida para que usted escuche la predicación del Evangelio. Iremos a un comercial y luego regresamos. Regresamos. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es nuestro. Continuamos. Continuamos con las promesas de Dios. Estamos hablando de las promesas de Dios. Dios había dado un buen mensaje a aquel muchacho, aquel hombre llamado Moisés, de que Dios le daría a Israel una tierra que fluye leche y miel. Dios en su palabra cumple. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, comienzan a caminar. Pero nunca Moisés pasó en la mente de todos los miles de israelitas, pasó en la mente de ellos algunos problemas. Todos pensaron, cuando escucharon a Moisés, que ellos entrarían a una tierra que fluye leche y miel. Todos pensaron que en unos días entrarían, supongamos en una semana. En una semana vamos a llegar a poseer, a ser dueños, a disfrutar la tierra que Dios ha prometido, que fluye leche y miel. Nunca se imaginaron, nunca en la mente de todos los israelitas pensaron que tendrían obstáculos, que tendrían problemas para continuar esa carrera. La promesa de Dios era poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Comienzan los problemas. El primer problema que ellos enfrentaron, y de ese uno vinieron otros, estaban caminando, avanzando, y de repente el Mar Rojo. ¿Cómo cruzarlo? Tenían a su alrededor un desierto, montañas, y de repente ellos ven que en la parte de atrás un polvo que se levanta. Los israelitas dijeron, vienen los carros de Faraón. Y imagínense, qué cuadro tan complicado. El mar, desierto, montañas y el ejército. Tenían que enfrentar a un problema bastante complicado. ¿Qué iban a hacer? En ese momento la gente clamó y le dijo a Moisés, ¿para esto nos sacaste? ¿Para que muramos en pleno desierto? ¿Acaso allá en Egipto no había sepulcro, no había dónde nos iban a enterrar? Y empezó el pueblo a molestarse. Había razón. Nunca se imaginaron que en su caminar habría problemas. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, cuando usted empezó a caminar en las cosas de Dios, le agradó el pan del cielo, le agradó la alabanza, le agradó congregarse, le agradó ser fiel a los cultos de ese templo donde usted empezó a congregarse. Todos los días que usted llegaba eran muy bendecidos los días, todo funcionaba bien, pero de repente surgió un problema y ese problema lo ha tambaleado. Ese problema es posible que ya lo sacó de la iglesia porque no sabe cómo
cómo resolver ese problema. Hay mucha gente cristiana que el problema que viene, se le enfrenta, se le presenta, dice, no puedo, mejor retrocedo, mejor me regreso, mejor me desvío. No debemos hacer tal cosa, sino todo lo contrario, acercarse a Dios y decirle, Señor, mira este problema que tengo aquí, ¿cómo se va a resolver? Señor, gracias por tus promesas, por tu palabra, pero ahorita realmente dudo de que este problema se resuelva. Así pensó Israel. ¿Cómo pensaron resolverlo? Sin embargo, Dios, en medio de ese problema, viene una promesa de Dios. Viene la palabra, una palabra de victoria para Moisés y el pueblo. Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, Dios, una vara. Dios le dice, extiéndela frente al mar. Cuando Moisés obedece, Moisés, en el momento que extiende su mano con la vara bien agarrada, el mar se abre en dos. Así que el mar se convierte en un acuario, mitad para acá y mitad para allá. Todos se quedan sorprendidos y ahora Dios le dice, dile a Israel que marche. Pasó Israel toda esa noche, dice la Biblia. De tal manera que el problema se resolvió, pero los egipcios dijeron, vamos a entrar también nosotros al mar y vamos a tratar de que ellos regresen otra vez a Egipto. Se equivocaron. Cuando Israel terminó de pasar, dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, y la mar volvió a juntarse. Varios milagros presenta ese capítulo 14 de Éxodo. Es un capítulo lleno de bendiciones, porque tenemos la columna, que de noche fue una antorcha, de día fue una sombra. Hay varios milagros que sucedieron en Éxodo capítulo 14. Pero quiero llegar a este milagro. Cuando ellos empezaron a caminar, la Biblia dice que ellos sintieron hambre. Ya habían avanzado y de repente le dijeron a Moisés, tenemos hambre. Allá en Egipto había cebollas, había ajos, había fruta, había melón, había uva. Y la mente de todos los de Israel empezaron a recordar que allá tenían todo lo necesario. Ahora, nos sacaste para que muramos de hambre. Ellos dicen, ¿por qué nos sacaste? Allá teníamos abundancia de pan. Sin embargo, ellos nunca se imaginaron en un milagro sobrenatural. ¿Tú crees en los milagros? Hermana, hermano, hermanos, amigos que nos están escuchando, ¿usted cree que los milagros hoy pueden realizarse? La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer a hoy y por todos los siglos. El Hijo de Dios está pendiente de nuestras necesidades. Acuérdate que el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, abogando por nosotros. El Hijo de Dios está preocupado por nuestra situación que estamos viviendo, pero el Padre está pendiente también porque el Hijo está abogando por ustedes, por nosotros, y el Padre dice, sí, le voy a bendecir, pero permite que me obedezcan. Este es un problema muy serio. No toda la humanidad está obedeciendo a Dios. Por eso hay muchas personas que están esperando un milagro de Dios, pero ¿qué sucede con la humanidad? ¿Qué está sucediendo con la gente? Muchas personas no quieren compromisos con Cristo. Jesucristo simbólicamente es comparado como un pan. Jesús es comparado como un pan y cada creyente necesita resolver sus necesidades. La necesidad de la humanidad. Mucha gente tiene necesidad, pero no se rinde a Dios. ¿Cuántos hay en casa? ¿Cuántos
están congregándose, pero no todos se rinden al Señor. No todos están buscando a Jesús de corazón. Muchos buscan sanidad, pero no al sanador. Sí asisten, van al templo buscando sanidad. Yo quiero que el Señor me toque, yo quiero que el Señor me sane, yo quiero que Dios sane a mi hijo, sane a mi esposa, a mi esposo, sane a mi familia. Todos buscamos sanidad, pero no buscamos al sanador. Esto es algo que usted tiene que analizar. Si usted necesita sanidad divina, si usted necesita que Dios haga un milagro en su familia, en los suyos, necesita obedecer al sanador. Jesucristo en su palabra nos dice en el texto que acabamos de leer: Jesús es el pan de vida. Dice San Juan 6, y Jesús le dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra del Señor, pero no obedecemos? Si realmente todo seguidor, toda persona que está siguiendo las pisadas del Maestro obedeciera, nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a resolver toda necesidad. Por eso Jesucristo dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor está hablando de algo importante. Cuando te rindes a Jesús, cuando te entregas a Jesús, ya el mundo que estaba en ti no lo necesitas. Las cosas del mundo que te atraían, que practicabas, ya no las necesitas. Ahora Cristo lo llena todo, pero necesitas entregar tu vida a Jesús. El Señor Jesucristo siempre está dispuesto para resolver todo problema que tengamos, toda necesidad que enfrentemos. En pleno desierto, escúchame bien, en pleno desierto nuestro Dios, dice la Biblia, abrió las puertas de los cielos. Malaquías dice que Dios abre las ventanas de los cielos, pero en este pasaje bíblico dice en el Salmo 78, 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos. Qué interesante bendición. Por eso dice la Biblia, pan de nobles comió el hombre, les envió comida para saciarles. Nuestro Dios, tan fiel a sus promesas, inmediatamente nuestro Dios hizo grandes cosas. Grandes cosas el Señor realizó cuando el pueblo de Israel estaba caminando, estaba avanzando en pleno desierto. Dios da el maná del cielo. La Biblia nos dice allá en Éxodo, el capítulo 14, que ellos empezaron a manifestar su enojo porque vino un hambre. Dice el libro del Éxodo, el capítulo 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá
hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué problema tan grande había aquí? Sin embargo, a través del problema, dice la Biblia en Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, escuchen bien, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios es fiel a sus promesas. Amigos, hermanos que están hoy interesados en la palabra, yo sé que usted tiene hambre de Dios. Bueno, le invito a que lea todo el libro del Éxodo. Por favor, métase a estudiar el libro del Éxodo para que sus problemas que está viviendo, las adversidades que usted tiene hoy, las promesas de Dios también se cumplan en cada uno de ustedes. Dios dijo, haré llover pan del cielo, y saldrá y recogerá el pueblo diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y Moisés inmediatamente le dijo lo siguiente, cuando ya venía ese momento, ahora cómo el pueblo disfrutó el maná del cielo. Qué hermoso mensaje encontramos en la palabra del Señor. Por eso Dios dice la Biblia, y quiero leer para ustedes, los que están escuchando la palabra del Señor, en Éxodo 16, vamos a leer nuevamente esta cita bíblica, en el versículo 14. Cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Qué interesante. Cuando Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. Cuando Dios suple todas las necesidades, dice el libro del Éxodo 16, el versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años, imagínense cómo Dios se las arregló para darle de comer 40 años, dice la Biblia, el pasaje de Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra de Canaán. ¿Por qué nos quejamos nosotros de que solamente comemos frijoles, o comemos arroz, o comemos el alimento que se consume diario? Nuestro Dios nos da, por medio de las bendiciones, lo que tanto anhelamos. Ahora, el cuerpo humano lo alimentamos de pan y agua. Todos los días, gracias a Dios, tenemos en la mesa un pan.
Gracias a Dios en la mesa tenemos alimento. Por eso aquel hijo pródigo, cuando se dio cuenta que la ciudad donde él había estado, se vino el hambre, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, siempre hemos estado confiando en las promesas de Dios? Dios suple las necesidades. Acuérdate que nuestro Señor siempre está dispuesto, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están pendientes de nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Dios está pendiente de la humanidad. Pero ¿qué está pasando con toda la humanidad? Qué bueno fuera que los de la colonia donde está ubicado este Canal 8, aquí cerca, a mi mano derecha, hay un templo que es presbiteriano. A unas cuantas calles tenemos el templo de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo. Bueno, en Comalcalco hay muchos templos cristianos. Qué bueno sería que todos los días, escúchame bien, qué bueno sería que todos los días la iglesia se congregara. No solamente el domingo por la mañana, no solamente el domingo por la tarde, no. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser necesita ser alimentado con la palabra de Dios. La palabra de Dios le llama pan de vida. Por eso necesitamos todos los días nutrirnos de la palabra. Cuando la iglesia se congrega, la iglesia va porque tiene hambre de oír palabra de Dios. Hay una cita bíblica que a mí en lo personal me llama la atención y quiero compartirle este pasaje bíblico de Hechos 13:44. Quiero que lea conmigo, si usted tiene una Biblia ahí a su alcance, permítame los minutos que me quedan explicar este detalle. Cuando hay hambre de oír la palabra, escúchame hermano, escúchame hermana, jóvenes, niños, adultos que están en sintonía. Cuando hay hambre de oír palabra de Dios, quiero que escuche lo que sucedió allá por el año 46 después de Cristo. ¿Qué sucedió? En Hechos 13:44. Vamos a la Biblia. Hechos 13:44. Dice la Biblia: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Le repito, dice el texto de Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. Toda la ciudad. Acabo de expresar que en esta ciudad tenemos muchos templos evangélicos. Qué bueno sería que los templos se llenaran de personas hambrientas de Dios, sedientas de Dios, que dicen: queremos de Dios, queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios obre milagros, queremos que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos. La palabra de Dios dice: casi toda la ciudad se acercó para oír la palabra de Dios. Lamentablemente estamos en una época muy rara o muy diferente, porque no toda la iglesia persevera. Qué triste, amigos, hermanos en Cristo. Qué triste que nosotros, los cristianos de este siglo XXI, no perseveramos todos los días, sino que en una reunión con la iglesia y el pastor, le decimos al pastor: hermano, solamente 2 veces a la semana, y el domingo hoy, unos van en la mañana, otros van en la tarde, y unos
ni mañana ni tarde. ¡Qué tremendas familias! No tienen hambre de Dios, no tienen sed de Dios. Piensan que están bien pero acabados, porque no están bien espiritualmente. Porque la Biblia nos enseña cómo vivieron los primeros cristianos. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 46 al versículo 47. 2 versículos, y con esto quiero terminar el día de hoy el mensaje. Jesús es el pan de vida. Mira, Jesús satisface las necesidades, pero si tú le buscas. Jesús satisface las necesidades que tengas. ¿Cuáles son tus necesidades? Escúchame bien. Hay 4 necesidades. Son las siguientes: la necesidad moral, la necesidad social, la necesidad física y la necesidad espiritual. Tenemos 4 tipos de necesidades: morales, sociales, físicas y espirituales. El Señor en su palabra es fiel. Por eso el salmista David, en el Salmo 43:6, dijo David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice el salmista de aquí los días lunes o miércoles o viernes son los días únicos. No, el salmista David dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Jesús es el pan, es el maná de vida para tu vida, para tu persona. El maná en el desierto solo quitaba el hambre física. Cristo queda en cada corazón para ayudarnos, y cuando Cristo se queda en cada persona, Él resuelve toda necesidad que hay en tu interior y en el exterior. Cristo se queda para resolver tus problemas, tus necesidades. ¿Qué necesidades hoy tienes? ¿Qué problemas tienes? ¿Por qué no invitas a Jesucristo para que se quede en tu casa, para que se quede en tu persona? Si tú permites que el Hijo de Dios hoy se quede en casa, algo tiene que suceder. Dice la Biblia, y termino con Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues hermanos, amigos que hoy estuvieron pendientes de este mensaje, recuerden que Jesús resuelve todas las necesidades humanamente. La fuente de vida se llama Jesucristo. Jesús satisface todas nuestras necesidades morales, sociales, físicas, espirituales. ¿Qué necesidad tienes? Te invito a que oremos juntos. Ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en tu hogar. Permíteme orar contigo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué problemas tienes? Te invito para que te congregues con nosotros si te fuera posible. El templo está en la calle Pedro C. Colorado, junto al río, Templo Betel. El domingo te esperamos 11 de la mañana a la escuela dominical, y también te esperamos en el culto de 6 de la tarde. Hoy en Paraíso tenemos el culto a las 6 de la tarde. Te invitamos, calle Santo Degollado 506, hoy miércoles, el viernes a las 6 de la tarde, domingo 9 de la mañana y domingo 4 de la tarde. Y el jueves aquí en Comalcalco, Tabasco, el día jueves 6 de la tarde. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios te conceda un milagro. Si has pensado suicidarte, no lo hagas, detente, dile a Jesucristo:
resuelve mis problemas. Señor Jesús, me rindo a ti, me acerco a ti para que hoy me ayudes a resolver toda necesidad. Oramos. Dios grande y todopoderoso, gracias por tu palabra. Jesús, eres el pan de vida. Te pido por alguna persona que ha estado pensando quitarse la vida. No permita, Señor, sea joven, sea señorita, sea niño o niña, sea adulto, sea un profesionista, una persona sencilla, quien sea. Señor, reprendemos todo pensamiento maligno. Salva a la persona que ha estado pensando suicidarse porque tiene problemas económicos, problemas familiares y no sabe cómo resolverlos. Dios, ven a ayudar a esta persona y permite, Dios, que pueda acudir a un templo, el que le quede más cerca. Le invitamos a que acuda a Comalcalco o a Paraíso. Espíritu Santo, toma control de muchas vidas que hoy claman, que hoy necesitan un milagro. Obra poderosamente en ellos y permite que ellos sigan las pisadas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por medio de Jesucristo. Amén, amén. Pues amigos y hermanos, Dios les bendiga. Gusto en saludarles por este medio y nos vemos el día viernes a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa, Las Promesas de Dios.